Si alguna vez en su educación estudiaron el teatro griego, sabrán que debido a que el drama griego a menudo se presentaba con muy pocos personajes, las acciones en las que participaban muchos personajes con frecuencia se les realizaba mediante el simple anuncio de un narrador, que salía al centro del escenario griego, tocaba la trompeta y hacía el anuncio de que acababa de tener lugar una guerra o de que acababa de haber un gran conflicto entre varios grupos de personas. En Apocalipsis 14 tenemos algo similar a un drama griego. Aquí tenemos una serie de anuncios hechos por ángeles, de algunos eventos dramáticos de envergadura que están a punto de tener lugar durante el periodo de la tribulación. Hay, en este capítulo, una serie de visiones que son muy completas en sí mismas y no hay que esperar entenderlas en ninguna clase de secuencia cronológica. En algunos aspectos, el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que es una especie de paréntesis del libro, es como una tabla de contenido. Por ejemplo, he marcado en mi Biblia cómo se puede organizar la última mitad del capítulo 14. Uno puede organizar el capítulo según los ángeles. En el versículo 6 se ve: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Ese es el ángel número 1. Versículo 8. Otro ángel le siguió. Ese es el ángel número 2. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió. Luego, entre el tercer y cuarto ángel aparece el Hijo de Dios. Hasta el final del capítulo, en el versículo 15 leemos: y del templo salió otro ángel. Versículo 17. Salió otro ángel. Versículo 18. Y salió del altar otro ángel. Cada uno de estos ángeles sale para hacer un anuncio como se hacía en el escenario en el teatro griego, para anunciar algún evento que viene en la profecía o en la historia y que va a afectar la naturaleza del pueblo de Dios que todavía se encuentra en la tierra. El mensaje del primer ángel se nos da en los versículos 6 y 7 y vamos a llamar a su mensaje la declaración del Evangelio. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hemos encontrado a varios predicadores del Evangelio durante el periodo de la tribulación. En el capítulo 7 y en la primera parte del capítulo 14, notamos que Dios ha sellado a 144,000 testigos judíos para que prediquen su palabra. En el capítulo 11, se nos presenta a los 2 testigos que recibieron poder sobrenatural para predicar el Evangelio con milagros y señales que seguían para que muchos crean. Pero ahora, al mirar a este primer mensaje, vemos que Dios ha decidido pasar por alto a los instrumentos humanos de los 144,000 y los 2 testigos y de cualquier otro predicador que haya, y hace que uno de sus ángeles cruce el cielo volando para predicar el Evangelio una última vez antes de que venga el juicio. El ángel predica el Evangelio en términos sencillos, reducidos, para que los hombres puedan entenderlo. Pudiera parecer que el ángel tiene muy poco evangelio para predicar, porque no dice nada explícitamente en su mensaje acerca del evangelio que nosotros conocemos. No extiende ni perdón, ni una invitación para la salvación. Apela a la reverencia y al temor antes que al amor. Anuncia la hora de juicio antes que un llamado a la salvación y recalca la obra creadora de Dios. Noten lo que predica el ángel. Dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Uno de los mejores libros que he comprado es un comentario escrito por el Dr. Henry Morris. Él escribe: para que nadie considere extraño o inapropiado que la proclamación del Evangelio de parte del ángel recalque la creación, ellos deberían darse cuenta de que los habitantes del mundo habían sido
endoctrinados por varias generaciones con la filosofía impía de la evolución que Satanás y sus seguidores habían adoptado como su explicación intelectual para rehusar adorar a Dios. Tanto los hombres perdidos y los ángeles caídos habían rechazado a Dios como creador, engañándose a sí mismos para creer que el universo en sí mismo era la única realidad eterna, adorando y sirviendo a la criatura más que al Creador. Romanos 1:25. Habiéndose engañado a sí mismos con esta monstruosa mentira, desde entonces han enseñado esta falsedad a todo el que quiera oír, hasta que, como dicen las Escrituras, Satanás ha engañado al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Si Cristo no es Creador, difícilmente puede ser Salvador o el Rey que viene. A estos hombres de los últimos días hay que llamarlos primero a volver a creer en una verdadera creación y por consiguiente en un Dios creador, real, antes de que se les pueda obligar a venir a Él como Salvador. Incluso después de que se den cuenta de que Cristo es real y que sus ejércitos están esperando en los cielos, todavía se preguntan si la bestia y Satanás pueden derrotarlo. Por eso, el ángel clama repetidamente: Dios es creador. Él juzgará. Témanlo. El mundo en los días de la tribulación será sencillamente el mismo que conocemos hoy, desenvolviéndose en sus muchos y diferentes procesos, hasta que haya una declinación mucho más profunda de la que nosotros vemos. Si conocemos la evolución y la filosofía humanística hoy, piensen lo que será en el periodo de la tribulación cuando la mayor parte de la influencia santa ya no esté aquí. No habrá ninguna iglesia genuinamente cristiana para que les enseñe lo que la Biblia dice. No habrá ningún predicador o maestro del Antiguo Testamento, de la Palabra de Dios. De modo que el evolucionismo y la filosofía humanística estarán en su cenit, y por consiguiente el último mensaje del Evangelio se centra en las necesidades reales de los corazones y vidas de los hombres para que reconozcan que Jesucristo es el Creador. Este anuncio del Evangelio se refiere al Evangelio como el Evangelio eterno. Noten lo que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Este es el único lugar en la Biblia en donde al Evangelio se le llama con esta expresión: el Evangelio eterno. La palabra eterno nos recuerda que el Evangelio es una palabra para todas las edades. Siempre es aplicable en toda edad. Eso es lo que predica el ángel en la tribulación. Algunos comentaristas han dicho que este no es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio del reino, o este es el Evangelio de la creación. Pero hay solo un Evangelio, y Pablo, escribiendo a los Gálatas, dijo que si alguien predica otro Evangelio, o que si aún un ángel viene y predica el Evangelio y no es este Evangelio, no hay que escucharlo. Así que la Biblia nos dice, en primer lugar, que el ángel viene y declara el Evangelio. Ese es el primer mensaje. Es apenas una breve viñeta en el periodo de la tribulación. Volando y cruzando el cielo, se ve al ángel que predica el Evangelio una última vez. Me recuerda que el libro continuamente dice que cada vez que vemos el juicio en el horizonte, esperando, se oirá a un Dios compasivo, misericordioso, lleno de amor, proclamando una vez más una advertencia a la gente de que su destino es la destrucción. Apocalipsis nos ha enseñado eso, ¿verdad? Cada vez que hay un juicio serio, ahí está Dios proclamando a la gente. Algunos me dicen: Dios no es justo, el juicio no está bien. Escuchen, Dios ha advertido a la gente vez tras vez tras vez. Envió a 144,000 testigos. Les dio poder sobrenatural a los testigos. Ahora envía un ángel para predicar el Evangelio, pero es casi como si nada hubiera ocurrido, porque los hombres están totalmente entregados a su incredulidad. El segundo mensaje empieza en el versículo 8 y lo llamaremos la destrucción de Babilonia. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
No tenemos tiempo en este mensaje para explicar esto con gran detalle. Los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis se dedican por entero a Babilonia, según se le presenta en el libro de Apocalipsis, pero aquí se menciona a Babilonia por primera vez en el libro. Este es un anuncio preliminar y del derrocamiento final de la falsa ciudad y del falso sistema conocido como Babilonia. Si ustedes quieren saber lo que algo significa en la Biblia, existe una ley de interpretación llamada la ley de la primera mención. ¿Saben cuál es? Por lo general, si uno retrocede y encuentra el punto en que algo se menciona por primera vez en la Biblia, en esa mención se hallará de qué se trata. Pensemos por un momento en cuanto a Babilonia. A Babilonia, como saben, se le menciona en Génesis 10:11. Fue la ciudad que fundó un rebelde llamado Nimrod. ¿Lo recuerdan? Esa Babilonia creció para ser el primer gran poder gentil mundial que con el correr del tiempo un día iba a subyugar a todas las naciones del mundo. Esa Babilonia era un pueblo arrogante e idólatra. El profeta Isaías dice esto en cuanto a Babilonia en Isaías 21:9. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia. Jeremías 50:38 lo dice de esta manera: sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque Babilonia es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Así que cuando se encuentra la palabra Babilonia en el libro de Apocalipsis, quiere decir una de dos cosas. Puede querer decir la ciudad literal que será reconstruida durante el tiempo de la tribulación y será la sede del falso profeta y de todas las obras de Satanás, o puede querer indicar el sistema que va asociado con esa ciudad. Muchos comentaristas creen que Babilonia del día presente se halla en la Iglesia Católica Romana y que un día llegará a ser la Babilonia del futuro. Sea lo que sea que ustedes quieran creer en cuanto a Babilonia, aprenderemos mucho más al respecto en futuros mensajes. Y Babilonia es el nombre que Dios le da al sistema mundanal de la bestia. Babilonia es una advertencia de que la ley del menor esfuerzo en realidad no es la manera correcta. Y cuando se entiende eso, se entiende por qué durante este periodo de la historia, durante este periodo de tiempo, durante este periodo de la profecía, durante el periodo de la tribulación, esa ciudad entera y su sistema va a ser destruido. De hecho, la razón por la que se repite la palabra caer es para enfatizarlo. En otras palabras, Babilonia ha caído. El profeta la mira como si ya hubiera sucedido. El sistema que se opone a Dios y a la Iglesia y a la palabra de Dios ya está en ruinas. El profeta lo mira como si ya hubiera llegado a su fin. Entonces llegamos al tercer mensaje en los versículos 9 al 11. Llamaremos a este mensaje la ruina de los desertores. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. El anuncio de este ángel pone en términos más bien concisos cuáles son las alternativas para las personas que viven durante la tribulación. Aquí están, muy claramente: adorar a la bestia y ser condenados por Dios, o adorar a Dios y ser condenados por la bestia. No se lo puede decir más claro. Ese es el mensaje. El mensaje que da el ángel es para los que han pensado aceptar la marca de la bestia para librarse de la presión. Ustedes ya saben la historia del capítulo 13, que la bestia ha organizado un sistema por el cual, si uno no tiene el número 666 estampado en la cabeza o en la mano derecha, no puede ni comprar, ni vender, ni trabajar, no se puede funcionar. Los cristianos no le rinden obediencia a la bestia, han rehusado aceptar la marca. ¿Pueden imaginarse la presión que deben haber sentido para que se avengan?
Pensé en esto esta semana. Pienso que podría enfrentarlo por mí mismo. Pero si tuviera niños pequeños, si tuviera familia, y mi familia estuviera muriéndose de hambre, si no tuvieran qué comer, y alguien viene y me dice, escucha, todo lo que tienes que hacer es recibir la marca y puedes ir y comprar comida. ¡Qué presión! Pero el Señor viene por medio de este ángel y dice, déjame decirte, puedes comprar comida por un momento si recibes la marca de la bestia, pero si lo haces, te consignas tú mismo al fuego y condenación eternos y a la separación de Dios. No hay terreno medio. No veo ninguna neutralidad aquí. La bestia exige que todos los hombres lleven su marca y que le den toda lealtad y dedicación. Los que no lo hagan, así serán torturados y los matarán. Las órdenes de Dios también son claras. Ninguno debe recibir la marca de la bestia. Los que la reciban serán enviados al fuego y azufre eternos. La Biblia lo dice contundentemente, ¿verdad? Traza la raya justo por la mitad y dice, adoras a la bestia y vas al infierno. Adoras a Dios y a lo mejor te quitan la vida, pero hay una eternidad con Dios que te espera por delante. Es importante que hagamos una pausa aquí por un instante y hablemos un poco más acerca de esto, porque este es uno de los pasajes centrales de la palabra de Dios respecto al infierno y a la condenación eterna. Un catedrático de una universidad hizo una encuesta y descubrió que los siguientes porcentajes de ministros de iglesias de los Estados Unidos no creen en un infierno literal. El 96% de pastores congregacionales, el 96% de pastores episcopales, el 92% de pastores metodistas, el 85% de pastores presbiterianos, el 30% de pastores luteranos y el 50% de pastores bautistas. Por supuesto, por eso no predican sobre eso. No predican acerca de eso porque no creen en eso. Se habla mucho hoy acerca de que no hay un infierno literal. Pues bien, escuchen lo que dice la Biblia. El doctor John Walvoord ha escrito un maravilloso comentario sobre el libro de Apocalipsis y dice, todo el que recibe la marca de la bestia, según se exige en 13:17, también estará sujeto al juicio divino. Al beber el vino de la fornicación espiritual, también beberá el vino de la ira de Dios. Se lo describe en los términos más dramáticos como vino que no está mezclado, es decir, que no ha sido diluido por la misericordia y la gracia de Dios. Y se declara que estos adoradores serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. La misma Biblia que asegura a todos los creyentes el amor de Dios y la gracia de Dios que se extiende a los que confían en Cristo es inequívoca en sus afirmaciones absolutas de juicio para los malos. Otro escritor llamado J.B. Smith dice, a todo el que esté dispuesto a desacreditar la enseñanza bíblica sobre el destino eterno de los malos, se le debe recordar que Jesús y su discípulo amado hablan más respecto a esta doctrina que todos los demás contribuyentes en el registro del Nuevo Testamento. Esto cuenta con el respaldo del hecho de que Jesús se refirió al infierno, Gehenna, 11 de las 12 veces que aparece. Hizo 12 de las 19 referencias al infierno de fuego y usó otras expresiones similares más que cualquier otra persona en el Nuevo Testamento. A veces tenemos la idea de que Jesús es todo amor y gozo y paz y bondad y que nunca habla nada en cuanto al otro lugar. Pero eso no es cierto. Eso se debe solo a que la gente no ha leído la Biblia. Jesús habló sobre el infierno más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque sabía que es real, sabía que es literal, sabía que su responsabilidad como emisario del Dios Todopoderoso era advertir a las personas para que no vayan allá. Así que aquí tenemos la ruina de los desertores. Con esto, el ángel recuerda a todos al volar cruzando los cielos durante el periodo de la tribulación y nos da una pequeña viñeta y nos dice: reciban la marca de la bestia si lo prefieren. Pero noten
¿Cuáles son las alternativas? Escuchen con toda atención. El tormento de los que adoran a la bestia durará para siempre, pero el tormento de los que rehúsan la marca durará solo un momento y luego tendrán la gloria para siempre jamás. Esa es la alternativa. Observen los versículos 12 y 13. Estamos viendo estos mensajes que dan los ángeles, como lo vemos en la parte final de este capítulo, y notamos, en cuarto lugar, la muerte de los santos. Este es uno de los grandes pasajes en toda la Biblia, a mi juicio. Esto es lo que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La palabra paciencia, aquí, al principio de este pasaje, es una referencia a perseverancia. Literalmente el pasaje dice esto: esta es la perseverancia de los santos. Estos son los santos que han resistido y han permanecido fieles por los 3 años y medio del reinado de la bestia. Estos santos han llegado a hacerlo mediante el testimonio de los 144,000 o mediante el testimonio de los 2 testigos. Algunos dicen: ¿va a haber algún cristiano en la tribulación? Por supuesto, a decir verdad, se nos dice que van a haber multitudes y multitudes, numerosas personas que vendrán a Cristo mediante el testimonio de los 144,000 y mediante el testimonio de los 2 testigos y por medio de los que han sido salvados como resultado de su testimonio y predicación y que continúan predicando el Evangelio. Y escuchen esto: también mediante los libros que todavía quedan y mediante las cintas que todavía estarán en circulación. Recuerdo una ocasión en que tuve una de las más gloriosas experiencias. Entre los asistentes había un hombre que tenía un parche sobre un ojo. Esperó a que todos se hubieran ido y luego salió por la puerta y dijo: Pastor Jeremiah, yo soy el rabino Engel. Le dije: ¿me haría el favor de repetirlo? Me dijo: yo soy el rabino Engel. Luego siguió: soy un rabino judío. He estado viéndolo por televisión y usted está enseñando las escrituras del Antiguo Testamento y he estado tratando de hallar esta iglesia por 4 semanas. Hoy, finalmente, logré encontrarla después de haber ido a otra en el centro de la ciudad. Mi querido pastor, usted enseña las escrituras del Antiguo Testamento como los rabinos solían enseñarla. Yo ya ni trabajo como rabino. Yo pasé por el Holocausto. Y se tocó el ojo. Luego dijo: yo creo que el Mesías es el gran rabino, pero hay algo que hace falta. ¿Podría usted concederme 30 minutos para que podamos hablar? Ustedes dicen: ¿cómo puede esto suceder? ¿Saben? Yo no tuve que hacer nada. Todo lo que hago es predicar la Biblia, y alguien lo pone por televisión, y alguien lo escucha, y Dios usa su palabra. Eso es lo que va a pasar en la tribulación. La gente va a oír la palabra de Dios y van a oír las cintas y van a leer los libros y van a oír a los predicadores que han estado predicando y así serán salvados. La Biblia dice que va a haber multitudes de personas que serán salvadas. El capítulo 7 nos dice que hay miles de santos en el periodo de la tribulación. A decir verdad, son tantos que no se les puede contar. Apocalipsis 7:9. Estos santos tal vez se han estado preguntando en cuanto a su recompensa futura. Ahora piensan en esta promesa. La promesa es esta: bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué está esta promesa aquí? Estos santos pueden haberse estado preguntando acerca de su futura recompensa. No pueden haber conocido el gozo del reino ni del rapto. Se anticiparon demasiado para el reino y ya es demasiado tarde para el rapto. Estuvieron en la tribulación. ¿Qué les va a suceder? El Señor envía a su ángel y les da su propia bendición especial. Dice que su esperanza es esta: si pierden su vida por su fidelidad durante el periodo de la tribulación, hay una bendición precisa para ellos. Bienaventurados los que mueren en el Señor. El Espíritu de Dios comunica este mensaje, y así como el Nuevo Testamento empieza con las bienaventuranzas de Jesús para los libros, así termina con esta bienaventuranza de Jesús para los muertos. Las otras se hallan en 1:3,
16:15, 19:9, 26, 22:7 y 22:14. Aun cuando estas palabras están escritas particularmente para los que van a morir durante el periodo de la tribulación, también son para los santos de toda generación. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Noten lo que dice. Estas son las personas que han descansado. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Descansarán. Quiero hablarles brevemente sobre esta frase porque hay muchos malos entendidos al respecto. ¿Qué quiere decir descansar? ¿Qué quiere decir descansar? La palabra descansar, que se halla en el versículo 13, es una palabra griega que da la idea de un marinero que pasa toda su vida en el mar y finalmente llega al puerto o a la bahía. Robert Louis Stevenson tiene un breve poema que en realidad consta en su lápida, según entiendo. Estas son las palabras que constan en el epitafio de este poeta y expresan lo que significa esta palabra griega. Bajo el amplio cielo estrellado, cabe en la fosa y déjenme descansar. Contento viví y contento muero, y me entrego de voluntad, que sea este el verso que graban para mí. Aquí yace él donde anhelaba estar. Llegó al puerto el marinero, al puerto desde el mar. Y el cazador regresó de la montaña al hogar. El descanso de que se habla en este versículo es un cuadro que se usa consistentemente en el Nuevo Testamento para describir la muerte del creyente. Algunas versiones de la Biblia usan la palabra dormir. Esa es la frase. Esa es la palabra que se usa para describir cómo una persona muere en Cristo. Recuerden cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro. Él había dicho, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy para despertarle. Lázaro estaba muerto, ya había empezado a descomponerse. Jesús dijo respecto a la hija de Jairo, ¿por qué hacen todo este alboroto y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Marcos 5:39. Estaba muerta, pero como ven, la palabra que usa el Señor es dormir. Pablo escribió en primera a los Tesalonicenses 4:13-14 las palabras que conocemos bien. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué quiere decir la palabra dormir? Esa es la palabra con que se describe la muerte del cristiano. Está descansando, está durmiendo. No estamos hablando del sueño del alma. Simplemente estamos diciendo que el creyente no muere en el sentido en que nosotros conocemos la muerte. Está esperando la venida del Señor. Bienaventurados los que duermen en Jesús. Uno de estos días recibirán su recompensa por sus trabajos. Ahora bien, en quinto lugar, en este pasaje, la división de las personas. Versículos 14 al 16. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ahora, para poder entender bien lo que dice aquí, quiero que marquen su lugar en Apocalipsis y busquen conmigo el libro de Mateo, en donde vamos a ver una parábola que explica lo que está pasando aquí. Mateo 13, empezando con el versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay otra parábola en el mismo capítulo, empezando con el versículo 47, que enseña exactamente lo mismo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vuelvan a Apocalipsis 14, que registra el cumplimiento de estas palabras al fin de la edad. Se nos dice que al fin de la edad, el Hijo del Hombre tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Luego del templo salió un ángel que a gran voz le dice al que está sentado en la nube que meta la hoz y ciegue. Lo que esto quiere decir es que Dios va a venir a esta tierra al fin del periodo de la tribulación. Y recuerden que no estamos hablando de cristianos de esta generación, porque nosotros no vamos a estar aquí. Vamos a estar ya con el Señor, y va a haber separación entre la cizaña y el trigo. Se va a separar a los verdaderos creyentes de los que no son creyentes. Pienso que no será difícil identificarlos. Van a estar marcados de una manera u otra. El Señor va a venir con su hoz, y va a meter su hoz, y la Biblia dice que va a cegar la cosecha ese día en la tierra. La Biblia dice que para ese tiempo la cosecha está madura. La hoz entra y la cosecha se completa. El trigo se le reúne para el Señor, y la cizaña se le reúne para quemarla. Eso es exactamente lo que el pasaje está diciendo. Todo esto es la destrucción de los falsos cristianos, la destrucción de los que aducen ser cristianos pero que no lo son, la destrucción de los sistemas religiosos, y todo eso va a sucederles durante la tribulación a los que no están de acuerdo con la voluntad de Dios y que no siguen al Hijo de Dios. Hablaremos más de eso con más detalle más adelante en el libro de Apocalipsis. Ahora llegamos a la última parte del capítulo, en los versículos 17 al 20, y lo que tenemos aquí es un sexto lugar, la devastación del Armagedón. Leemos en el versículo 17 y siguientes: Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Ahora, por favor, noten, hay una diferencia entre esta visión y la anterior. En la primera visión hay una separación. Tenemos la cizaña y el trigo. Pero aquí estamos hablando en realidad de la batalla del Armagedón. Esta visión es un cuadro del juicio final del mundo. No hay ningún creyente ahí. Todos ya se han ido. Todo lo que queda en los versículos 17 al 20 son los que tienen que ser juzgados por Dios. En esta visión final del capítulo 14 de Apocalipsis, Juan ve a dos ángeles. Uno sale del templo en el cielo, tiene en su mano una hoz. El otro sale del altar y tiene poder sobre el fuego. Evidentemente, el segundo ángel está a cargo de esta visión y le da órdenes al primer ángel para cegar los racimos maduros y arrojarlos en el lagar de la ira de Dios. El hecho de que el ángel salga de debajo del altar no está desprovisto de significado. Ojalá tuviera tiempo para volver a examinar lo que dice Apocalipsis 6. ¿Recuerdan las almas de los que habían muerto como mártires por causa de Cristo? ¿Dónde están? Están debajo del altar. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Hasta cuándo, oh Señor, vas a vengarnos? El Señor les dice:
tengan paciencia, el tiempo casi ha llegado. Hay unos cuantos mártires más que todavía tienen que venir, pero en uno de estos días la venganza vendrá. Y las almas de debajo del altar clamarán, y el ángel sale de debajo del altar para responder a esa oración. Lo que sucede en estos versículos finales es esto: esa oración está siendo contestada en la destrucción final de los que han perseguido al pueblo de Dios y han masacrado a sus santos en la batalla del Armagedón. Cuando la gran tribulación concluye con el Armagedón, los racimos de uvas falsas serán destruidos. Quiero leerles dos pasajes que describen lo que va a suceder en ese periodo de tiempo, uno del libro de Joel y otro del libro de Apocalipsis. Joel 3, 11 al 16. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosad las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, aunque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esto es simplemente una profecía que da Joel, de que Dios a la larga va a ser vindicado en la batalla del Armagedón al derrotar a los que aglutinaron sus fuerzas contra él, bajo el liderazgo del anticristo y del falso profeta. Esto en realidad tiene lugar en Apocalipsis 19. Busquen Apocalipsis 19 y empecemos a leer el versículo 11. Este es el relato real de cómo esto tiene lugar. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Eso es lo que el ángel acaba de decir en el capítulo 14, que todas estas naciones van a ser puestas en el lagar y van a ser trituradas. Esa es la figura, la vendimia, que se usa. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esa es la batalla del Armagedón encapsulada. Ahora bien, la batalla final que se alude en Apocalipsis 14 y que se describe en Apocalipsis 19, también la menciona Ezequiel. Ezequiel dice que la batalla del Armagedón es tan feroz, tan terrible, que de acuerdo a su profecía llevará 7 años liberar a la tierra de las armas que reunirán las naciones para esa batalla. Llevará 7 meses sepultar a los muertos. Encontrarán eso en Ezequiel 39. 8 al 16. Eso es lo que el profeta dice. El último versículo del capítulo 14 dice algo que es realmente difícil concebirlo con nuestra imaginación. El último versículo de Apocalipsis 14 nos da algunos términos descriptivos que en realidad no podemos entender.
Dice que el lagar fue pisado fuera de la ciudad, hablando del juicio de Dios. Ahora, observen esto. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Esta es la sangre que se va a derramar en la batalla del Armagedón, en esa última y final batalla, y se dice que se extenderá por más de 300 kilómetros y que alcanzará una profundidad de más de 1 metro. A esa altura están los frenos de los caballos. La Biblia dice que la sangre que sale del lagar tendrá más de 1 metro de profundidad y se extenderá por 300 o 400 kilómetros. Por cierto, esto es aproximadamente el tamaño de la tierra de Palestina de norte a sur, de un extremo al otro, en ese valle donde se va a librar esa batalla. Ustedes dicen, Pastor Jeremiah, vamos, ¿dice usted que la sangre va a tener más de 1 metro de profundidad? Está bromeando, ¿verdad? Pensé, cuando vi esto, que de todos los pasajes que jamás he visto en la Biblia, iba a tener que tomar este, figuradamente, porque no encontré otra manera de darle a esto sentido. Luego leí algunas cosas que en realidad me hicieron detenerme y pensar. Quiero decírselas. El historiador Josefo describe la destrucción de Jerusalén por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Esto es lo que Josefo dice en su libro Antigüedades. Los soldados romanos obstruyeron las carreteras con cadáveres y llenaron la ciudad entera con sangre, a tal grado, en verdad, que la sangre de esos hombres en realidad apagó los incendios de muchas casas. Esto sucedió cuando Tito destruyó Jerusalén. Para mí, es difícil comprenderlo. Hay muchos hoy, y he leído todo comentario que ha llegado a mis manos sobre este pasaje porque quiero estar seguro de decirles la verdad. Porque no quiero ponerme en este púlpito y decirles alguna afirmación estrafalaria que acaricie su gusto y que suene como alguna película miedosa que se ve en televisión los viernes por la noche. Por eso, realicé una investigación sobre esto y quiero participarles lo que hallé. Escuchen con atención. Imagínense, si pueden, un ejército multitudinario de 200 millones de hombres que se extiende por 300 kilómetros y digamos, como de 1,5 kilómetros de ancho. Esto dará a cada hombre un espacio promedio de como 3 metros cuadrados, entre soldado y soldado, al frente, atrás y a cada lado. Si están a lomo de caballo, estarán empacados como sardinas. La cifra de 200 millones no es un número imposible, como es evidente del hecho de que es el número de demonios a caballo sueltos del río Éufrates bajo la 6ª trompeta. Apocalipsis 9:16. Y el hecho de que, en ese tiempo, probablemente habrá más de 2,000 millones de personas sobre la tierra. La mayoría de los hombres capaces, y posiblemente mujeres también, serán enlistados en el ejército de las naciones bajo la bestia. Si el 10% de la población del mundo se reúne para pelear bajo la bestia en la Tierra Santa, eso sería como 200 millones, y eso sería una cifra muy probable de un mar de humanidad, de 1,5 kilómetros de ancho y 300 kilómetros de largo. Cuando la sangre de repente brota de los cadáveres de estas multitudes, además de la sangre de los caballos que montan, ese mar de humanidad se volverá un mar de sangre. La sangre correrá hacia el centro del valle, en donde literalmente llegará hasta los frenos de los caballos. Ustedes dicen, eso es grotesco. Tienen razón. La Biblia no hace estas afirmaciones por gusto. La Biblia no dice esto simplemente para que podamos leerlo y decir, vaya, me pregunto qué querrá decir eso. Eso es lo que la Biblia enseña, que al final de esta edad, al final de la tribulación, cuando Cristo regrese y finalmente tome el juicio en su mano y lo ejecute en esta tierra, va a ser un holocausto como nadie jamás lo ha visto y será bien merecido. Recuerden, Dios envió a su Hijo, que derramó su sangre fuera de la ciudad, y ellos rechazaron su sangre fuera de la ciudad, y ahora la sangre de ellos se derrama fuera de la ciudad. Es interesante en este versículo que en realidad se use esta expresión, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. La misma frase se usa para referirse a Jesucristo, a quien mataron, fuera
de la ciudad. Ellos despreciaron la sangre de Jesús, y ahora su propia sangre es derramada. Despreciaron el testimonio de los profetas que escribieron antes de Jesús y de los apóstoles que vinieron después de él. Despreciaron el mensaje del Evangelio que había sido escrito y predicado y grabado y televisado. Despreciaron el testimonio de los 144,000 que el Señor envió para predicarles el Evangelio. Despreciaron el testimonio de los 2 testigos que vinieron para predicarles el Evangelio. Despreciaron el testimonio del ángel que voló por los cielos para predicarles el Evangelio. Ya no hay ninguna otra alternativa sino el juicio de Dios. Finalmente ha venido. La Biblia lo dice muy claramente, enfatizándolo muy gráficamente. En resumen, este capítulo más bien parece una especie de mosaico sobre varios temas. Es un capítulo difícil de predicar, porque no se queda en ningún lugar mucho tiempo. Está aquí, luego se mueve para allá y luego para más allá. Son breves viñetas, como dije. Es una especie de tabla de contenido de lo que va a suceder. Todas estas cosas de las que hemos hablado en estos mensajes apenas son instantáneas de lo que vamos a ver descrito en el futuro, pero hay un tema, y quiero que noten este tema en el capítulo. El tema que subyace y que se mezcla en cada párrafo, se podría decir que es este: la dicotomía entre lo falso y lo verdadero, lo real y lo falsificado, es el tema en todo el capítulo. En los versículos 6 y 7 vemos al ángel predicando el evangelio verdadero a un mundo que se ha dejado seducir por el evangelio falso. En el versículo 8 se nos habla de Babilonia y su sistema de religión falsa, del falso profeta y de la bestia. En los versículos 9 al 11, de nuevo se nos recuerda que hay 2 marcas, la marca de la bestia y la marca de Cristo. Los que deciden aceptar la marca de la bestia sufrirán castigo eterno de parte del Señor. En el versículo 12 y 13 hay una bendición preciosa para los que mueren en el Señor, a diferencia de los que deciden vivir negando al Señor. Los versículos 14 al 16 nos presentan la cosecha en la que se separa el trigo y la cizaña, a los verdaderos creyentes de los falsificados. Finalmente, en los versículos 17 al 20, Dios pone un fin a todo y todas las falsas vides de la tierra son destruidas en la batalla final del Armagedón. Así que en cada una de estas breves viñetas se tiene lo falso y lo verdadero, lo genuino y lo falsificado. Volvemos a la lección básica del libro de Apocalipsis, y es que Satanás es el falsificador por excelencia. Hoy, más que nunca, está usando a la religión para hacer su obra en esta tierra. Está usando a las religiones del mundo para hacer su obra. La cizaña está por todas partes del mundo. Este enemigo de nuestras almas es cada vez más audaz al hacer sus últimas movidas antes del retorno de Cristo por su iglesia.